Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestra serie, después de toda nuestra charla bonita. Vamos a entrar en lo que hemos venido a hacer hoy, escuchar la palabra del Señor. Y como saben, la serie que estamos viendo es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Estaremos viendo el número 4. El Evangelio de Jesucristo. Y estaremos viendo el número 4 de esta serie. Y el tema es ¿por qué y para qué vino el Señor Jesús? Ese es el tema. ¿Por qué y para qué vino el Señor Jesús? Si alguien te pregunta o os pregunta ¿por qué vino el Señor Jesús? Es más probable que mucha gente van a contestar, su respuesta será ¿para qué vino el Señor Jesús? El por qué es diferente de para qué. El por qué significa que algo lo sacó de su trono, algo lo sacó de su trono, lo sacó totalmente de su trono y algo lo trajo aquí en la tierra por una razón. Así que el por qué vino el Señor Jesús es completamente diferente de para qué vino el Señor Jesús. Así que si alguien te pregunta algún día por qué vino el Señor Jesús, téngalo bien claro que el Señor Jesús vino por algún motivo específico. Él no vino solamente para pasarlo bien, no vino de vacaciones, no vino porque no tenía nada que hacer. Había un propósito específico por el cual Él vino. Así que estaremos viendo por qué vino el Señor Jesús. Y eso nos sirve como un fundamento sólido para comprender y para qué vino Él. ¿Sabes? Porque si comprendemos el por qué vino Él, podemos comprender el para qué vino Él. Así que si no entendemos por qué vino el Señor Jesús, nos costaría un poquito disfrutar de la riqueza de para qué vino el Señor Jesús. Así que la bendición, vemos la bendición en el para qué vino Él. Pero antes de disfrutar de esta bendición de para qué vino el Señor Jesús, es porque hay una razón principal que le sacó del cielo y le hizo nacer como un niño, como un bebé, como cualquiera de ustedes y yo en este mundo. Así que vamos a ver por qué vino el Señor Jesús. Primeramente, el Señor Jesús mismo, Él mismo nos da la respuesta en Juan capítulo 3, versículo 38. Juan capítulo 3, versículo 38. Él nos revela el por qué vino. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Así que Él no vino porque se aburría. Él no vino porque pasaba por el universo y vio la tierra, y vio que la gente de la tierra se estaban perdiendo, y dijo, bueno, voy a bajar por la tierra para salvar. Hay un propósito principal, pues el por qué Él vino. Él mismo nos da la respuesta en Juan 6:38, que he venido, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Así que Él vino porque Él vino no para hacer su voluntad, Él vino para hacer la voluntad del Padre, de Dios el Padre. Así que el Padre le dijo, hijo, a la tierra. Así que el Padre le envió a una misión. Él tenía una tarea que cumplir. Así que Él no iba por su propia cuenta. Él no iba a hacer su propia voluntad. Es el Padre mismo quien le dijo, hijo, te mando a la tierra. Iremos viendo. Así que el Señor Jesús no vino por su propia cuenta. No es porque se sentía aburrido, como hemos dicho, en el cielo y decidió descender. O estaba viajando por el cosmos, por el espacio, y después se giró y vio que la tierra estaba necesitaba ayuda para que alguien descendiera para morir por ellos. No, Él tuvo hubo como un impulso en sí mismo que le hizo descender personalmente. Y el Padre mismo es Él quien le envió a venir, a dejar todo y le mandó a hacer algo en concreto. Es como el niño puede estar en casa, quizás viendo la televisión o está molestando. Uno dice, ve a tu habitación. Eso es quien le envía. ¿Por qué vas a la habitación?
Y después uno le puede decir, vale, ve a la habitación para arreglar la cama. Es para qué tiene que ir a la habitación entonces. Así que hay una persona que le manda al Señor Jesús aquí, que es el Padre quien le manda, y para cumplir una función inconcreta, que es para qué vino Él. Así que recuerda una cosa, hermanos, que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió. ¿Recuerdan de eso? Que lo vimos en el número 1 cuando estábamos mirando la serie. Que Dios prometió a Eva, aun cuando habían pecado, y también la alabanza que hemos cantado ahora, que Él nos rescató en nuestros pecados. Él vino por nosotros, no cuando nosotros éramos personas perfectas. Así que Dios, en Génesis capítulo 3, a pesar de que la mujer había pecado, o el hombre y la mujer habían pecado contra Él tomó la decisión de decir que, oye, mira, a pesar de todo, me habéis desobedecido, habéis hecho algo que no es correcto. A pesar de eso, yo mandaré un descendiente del hombre, de la mujer, un descendiente que vendrá, aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le iba a hacer algo, le iba a herir el talón. Así que vendrá un descendiente que va a derrotar completamente lo que Satanás acaba de hacer en vuestras vidas. Esa es una promesa que Dios había hecho. Así que también cuando Dios llamó a Abraham, si lo pones, eso lo hemos leído en Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham y le prometió que todas las familias de la tierra, lo puedes leer eso en Génesis capítulo 12, le dijo que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de él. Todas las familias. ¿Cómo puede ser que una familia o todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de Abraham? Es por medio de esta misma semiente de Abraham que Dios había hablado a Adán y Eva en el huerto de Edén, que iba a venir al mundo y a través de esa persona Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. Y cuando hablamos de familias de la tierra, quiero que quede bien claro que estoy hablando de una familia hecho del madre, padre y hijo, no de dos padres o dos madres, no. Hablo de una familia bíblica. No cualquier otra familia hoy en día que están obligando a nuestros hijos a creer en otro tipo de familia. No existe la familia moderna de dos padres o dos madres. No, eso no existe según la palabra de Dios. El Señor creó el hombre para que el hombre y la mujer juntos sean uno y que produzcan hijos semejantes a ellos. También en el último discurso de Moisés, que lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 18, antes de que Moisés se iba, porque Dios le dijo a Moisés que vas a morir. Eso es lo más preocupante. Imagínate que te duermes y Dios viene, oye Alex, vas a morir en una semana y prepárate, ¿sabes? Uno se vuelve loco, ¿sabes? Uno, ¿sabe? Y justamente yo estaba hablando de eso porque mucha gente piensa que a la hora de morir, dicen la mayoría de gente que no se han convertido, que van a convertirse a la hora de morir. Antes de morir se van a convertir. Pero hermanos, déjame decirles, si hay alguien que no es convertido, una persona que piensa que se va a convertir cuando está a punto de morir, déjame decirle que primeramente no sabes ni cuándo vas a morir, eso es lo primero. Segundo, si te anuncian que vas a morir, te aseguro que no tendrás ni tiempo para arrepentirte genuinamente. Porque si es un hombre casado, estarás pensando, ay, voy a dejar a mi esposa. Ay, voy a dejar a mis hijos. Ay, si es una mujer casada, voy a dejar a mi esposo. Voy a dejar a mis hijos. Ay, mi trabajo. Ay, mi casita que está por ahí. Ay, mi coche que acabo de comprar. Ay, mi este. Estarás pensando en las cosas terrenal, mundanas que estás dejando atrás. Y antes de darte cuenta, ya estás en la eternidad. Así que arriesgarse pensando que uno se va a arrepentir unos minutos antes de morir, como un día un hombre me dijo, que no me predique, yo sé cuando estoy a punto de morir me voy a arrepentir. No puede haber un arrepentimiento genuino segundos con la conciencia bien clara. Es muy difícil. ¿Quién sabe? El ladrón en la cruz estaba a punto de morir y el Señor le perdonó, le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Pero su compañero que estaba al lado, el otro lado, la mano izquierda de Jesús, se perdió. Se perdió porque él estaba en su mundo y sus cosas pensando.
Hay una mínima probabilidad, pero mínima probabilidad, que el arrepentimiento antes de morir, minutos antes de morir, para una persona que ha tenido todo el tiempo para arrepentirse y sabía muy bien que tuvo el tiempo y tomó la decisión de no hacerlo esperando el último segundo, hay una amplia probabilidad que ese arrepentimiento no puede ser genuino. Puede ser miedo de lo desconocido que le espera y no un arrepentimiento genuino. Pero eso lo dejamos en la mano del Señor para que sea Él quien juzga si el arrepentimiento fue genuino o no. También, aparte de lo que Moisés dijo, que Dios en su último discurso, Él dijo a los israelitas antes de morir, que el Señor, su Dios, les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, y a este tendrán que escuchar. Así que vemos que desde Génesis capítulo 3, Dios ya había anunciado que vendrá una persona al mundo que aplastará la cabeza de serpiente y la serpiente le iba a herir el talón. Vendrá un descendiente de la mujer. Abraham lo profetizó, Moisés lo profetizó. Y si leemos Isaías, hay muchas profecías del Señor Jesús en el libro de Isaías y en otros profetas, los profetas menores y mayores en la Biblia, que todos profetizaban sobre ese Mesías, esta persona que vendrá desde el cielo. Dios mismo descenderá para salvar la humanidad. Por eso que en Juan capítulo 12, por eso que en Juan capítulo 12, del versículo 49, el Señor Jesús nos dice: yo no hablo con autoridad propia. Primeramente, lo que hemos leído antes en Juan capítulo, en el versículo anterior, en Juan 6:38, Él dice aquí que Él no ha venido Él no ha descendido para hacer su propia voluntad. En el Juan capítulo 12, Él dice que yo no hablo con autoridad propia. Así que yo no he venido por mi propia cuenta primeramente, en el capítulo 6. Yo no he venido por mi propia cuenta. Alguien me mandó, el Padre me mandó. Y aquí en el capítulo 12, Él dice que yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado a decir me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Primeramente el Padre le manda. Seguramente el Padre le dice qué tiene que decir. Y el Padre le explica cómo debe decirlo. Así que el Padre instruye a su Hijo, Él personalmente, y le mandas al mundo. Hijo, te mando al mundo. Pero cuando vas al mundo, quiero que hagas eso y digas eso. Por eso que el Señor Jesús pasaba mucho tiempo en oración, muchas horas. Antes de elegir los 12 discípulos, dice la palabra de Dios que la Biblia dice que antes de elegir los 12 discípulos pasó toda la noche orando, toda la noche hasta la madrugada. Y después de haber orado, digamos, 6 horas o 12 horas que oró, se levantó y empezó a llamar. Tú, Pedro, tú, Juan, tú. Así que toda una noche hablando con el Padre, y el Padre diciéndole quién tiene que ser de los 12, quién tiene que ser Judas Iscariot, quién tiene que ser el traidor, quién tiene que ser la mano derecha. El Padre eligiendo todo. Así que podemos apreciar una relación entre Padre y el Hijo. El Padre manda al Hijo y le explica claramente al Hijo lo que el Hijo tiene que decir y cómo debe decirlo. Así que nada de lo que enseñó el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio eran sermones preparados o algo que Él estudió en una universidad, digamos, que quizás habrá estudiado en una universidad privada en Jerusalén en su tiempo. No, todo lo que Él habló no fue sermones preparados, nada de eso. Simplemente Él estaba repitiendo las mismas palabras del Padre, las mismas palabras. Él estaba recibiendo del Padre porque Él era este camino del Padre hacia nosotros y de nosotros hacia el Padre. Así que nadie puede pasar al Padre sin pasar por Jesús. O sea que el Padre le habla al Hijo y el Hijo nos transmite. Nosotros oramos en el nombre del Hijo y el Hijo intercede por nosotros al Padre, delante del Padre. Entonces, todo lo que hablaba el Señor Jesús, todo lo que Él hacía, todo durante su ministerio de 3 años aquí en la tierra, todo giraba a lo que el Padre le había dicho y cómo Él tenía que hablarlo.
No solamente que él enseñaba, o no solamente que lo que él enseñaba era del Padre, no solamente sus enseñanzas, también sus acciones, los milagros que él hacía, todo lo que él hacía, el Padre le había dicho de hacer según las mismas palabras de Jesús. Así que el Padre le manda, el Padre le dice lo que tiene que decir, y el Padre le explica tal como él tiene que explicarlos, y los milagros mismos que él tiene que hacer, es el Padre mismo quien le dice cómo los milagros deben ser. Mira lo que él mismo dice en Juan 14, 31. Él dice: pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Así que él solamente hace lo que el Padre le manda hacer. Él hizo solamente las cosas que el Padre le mandó hacer. ¿Para qué? Para que todo mundo pueda saber que él ama al Padre y el Padre le ama a él. Así que, hermanos, nada de lo que el Señor Jesús hizo fue por casualidad. Nada. Su muerte en la cruz, su venida aquí en la tierra, no fue de vacaciones, no fue nada que se le ocurrió un día así sentado con los ángeles en el concilio de Dios y él tomó la decisión que no, tengo que bajar a la tierra. No, todo fue preparado en la eternidad. El Padre mandó al Hijo y le explicó claramente lo que él tenía que enseñarnos y lo que él tenía que hacer cuando él estaba entre medio de nosotros. Así que era el plan de Padre hasta su propia muerte. La muerte de Jesús no fue una muerte por casualidad. No es que Satanás ganó. La palabra dice que si el rey de este mundo, si Satanás supiera, si él supiera el plan maravilloso de Dios, él nunca hubiera matado al Rey de Gloria. Él jamás hubiera matado a Jesús. Simplemente él no sabía que Dios tenía un plan mucho más mayor en la muerte de su Hijo, que la redención de la humanidad venía a través de la muerte de su Hijo. Si Satanás supiera que Dios tenía algo planeado así, seguramente que él hubiera mimado a Jesús con Judas, con todos los chicos fuertes, guerreros grandes ahí en Jerusalén, para protegerle, para que muera de viejo. Pero él se precipitó, pensaba que había ganado. Viendo a Jesús en la cruz, seguramente decía, ya lo hice. Pero pasó la peor vergüenza de su vida. Porque dice que Jesús triunfó sobre él. Les exhibió públicamente. Una exhibición pública es como cuando los israelitas iban a la guerra y cautivaban a los prisioneros. Les ataban cuerdas en el cuello. O cadenas así grandes, así en cada prisionero, en las piernas, en las manos, y les exhibían delante de todo Israel para que la gente vea el botín que han traído. Así dice la palabra que Jesús exhibió públicamente a Satanás, así le venció, ¿sabe? De una manera tan descarada que la vergüenza que él está pasando. Ahora por eso que él no quiere irse al infierno solo, hermanos. Por eso que él hará todo lo que es posible para distorsionar el evangelio, para que el evangelio en sí pierda su poder. Por eso que hay tantos diferentes tipos de evangelio hoy en día en las iglesias, porque él sabe muy bien que la iglesia es donde la verdad debe ser predicada. Nosotros somos portadores de la verdad y esta verdad es una persona que es Jesús. Si nosotros no vivimos como iglesia conforme a la palabra de Dios, Satanás estará ganando y tomando terreno. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. No solamente ser satisfechos, ser oidores de la palabra, pero hacedores de ella. Somos luz para el mundo. La sal de la tierra. Estaba leyendo eso ahí en la lectura que teníamos. Que el cristiano es sal para la tierra. El Señor Jesús pregunta ahí que si la sal, en el Sermón del Monte de Mateo, que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Si el cristiano ya no es cristiano, es otra cosa, pero parece cristiano, no sirve para nada. Si la luz que somos luz, si tenemos que ser luz, si no brillamos, si la gente no ve Cristo en nosotros, ¿para qué nos sirve? No sirve para nada. Tal como la sal es tirada y pisoteada, la gente será pisoteada. Así los que no sirven también para Dios serán tirados y pisoteados en el infierno. Pero no es lo que Dios quiere para ninguna de las personas, que su Hijo murió por ellos. Por eso mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses
Filipenses capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo dice, aunque él está hablando de Jesús, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hasta este punto, él tuvo que llegar para hacer la voluntad del Padre. Recuerden, hermanos, ¿por qué vino el Señor Jesús? Porque el Padre le mandó. El Padre le mandó. No solamente el Padre le mandó, el Padre le dijo lo que él tenía que decir. El Padre le explicó tal como él tenía que decir lo que tenía que decir. Y sus milagros no fueron obras personales, era el Padre diciéndole qué tenía que hacer. Si lees los evangelios, uno de los evangelios, dice que cuando Jesús pasó por Samaria, la palabra lo pone así, que era necesario que pasara por Samaria. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Pero los judíos y los samaritanos no se llevaban bien en aquel tiempo. Cuando un samaritano, por eso que Jesús pedía agua a la mujer samaritana en el pozo, ella no quería darle porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Pero la Biblia dice que era necesario que Jesús pasara por ahí. ¿Por qué? Porque eso era el plan de Dios para Samaria. Dios tenía un propósito para Samaria. De la misma manera que cuando Dios mandó a Jesús en este mundo, había un propósito. Cuando usted nació, cuando su madre pudo gestionarle 9 meses en su vientre, es porque hay un propósito de Dios en tu vida. Nadie nace por casualidad. No estamos en este mundo de vacaciones. No estamos aquí por casualidad. Hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hay 4 preguntas que todo ser humano debe contestar. El primero es ¿dónde viene el mundo? El segundo, ¿por qué estamos aquí? La razón por la cual nosotros estamos aquí. Y el tercero es ¿qué es la moralidad? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo sabemos que algo está bien y algo está mal? Y la 4ª pregunta es ¿dónde vamos después de aquí? Si no podemos contestar la primera pregunta, no hace falta intentar buscar la respuesta por la segunda, tercera y la 4ª. Porque hay una razón por la cual Dios creó el mundo. Leemos Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todo en el principio. ¿Había un propósito? Sí. ¿Hay un propósito de Dios en tu vida? Sí que hay un propósito de Dios en tu vida. ¿Hay un plan de Dios en tu vida? Sí que hay un plan. Pero créanme, puedes fastidiar el plan de Dios para tu vida si tú quieres. Puedes arruinarlo. De la misma manera que un barro en las manos del alfarero. Si el alfarero quiere hacer una vasija preciosa con este barro y el barro no se está dejando moldear, ¿qué hará el alfarero? Chafarlo, tirar en el horno y está perdido. Nosotros compramos comida, frutas, esas cosas que compramos en el súper. Es para alimentarnos, hay un propósito. Cuando no sirve para lo que compramos, cuando se estropea y no sirve ni para nosotros, ni para nadie en la casa, ni para estar ahí dando un buen olor, ¿dónde lo tiramos? En la basura. Lo mismo, nosotros hemos sido creados con un propósito. Si nosotros no servimos para el propósito por el cual Dios nos creó, el único lugar donde Dios nos va a tirar es el basurero, que es el infierno. Pero eso no es para nosotros. Eso no fue creado para nosotros. Así que, hermanos, la razón por la cual vino Cristo es porque el Padre lo mandó. El Padre lo mandó. El Padre pensaba en usted. El Padre pensaba en mí. El Padre sabía que si Él no manda a su Hijo, estamos todos perdidos. Si Dios, hermanos, hay un salmo que dice, si Dios tuviera que guardar o enojarse, Salmo dice que si Dios tuviera que enojarse para siempre, ninguno de nosotros estaremos vivos. Si Dios tuviera que tratarnos de la manera que nosotros merecemos, ninguno de nosotros estaremos vivos hoy en día. Por eso que es algo triste cuando alguien tiene un alto concepto o ¿cómo se dice en español? Una alta imagen de sí mismo. Cuando alguien piensa que es algo
Para saber que no eres nada, solamente lee la Biblia, te darás cuenta que no eres nada. Porque a veces podemos pensar que, Dios me necesita, si yo no estuviera, Dios no nos necesita. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Él nos creó por pura misericordia. Él nos creó solamente para compartir su amor con nosotros. Y Él nos ama genuinamente, si no, nunca nos hubiera creado. Así que esa es la razón por la cual vino Jesús, porque el Padre mismo le mandó. Los milagros que Él hacía era porque el Padre mismo lo quiso así. El Padre dijo qué milagro Él tenía que hacer. Así que vemos también que en la vida y en el ministerio del Señor Jesús, Él estaba totalmente ligado a la voluntad del Padre. Él no hacía nada que Él quería. Todo lo que Él quería era como el Padre lo quería. Así que Él hacía solamente la voluntad del Padre. Por eso, cuando leemos la exhortación de Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el apóstol Juan dice que el que dice que pertenece a Él, Él aquí es Jesús, así que el que dice que pertenece a Jesús debe andar como Jesús anduvo. Así que si alguien dice que yo pertenezco a Jesús, esta persona debe andar como Jesús anduvo. Así que no puedo decir que yo soy cristiano y mi vida es otra cosa. No puedo decir que soy cristiano y soy problemático. No puedo decir que soy cristiano y soy ladrón. No puedo decir que soy cristiano y soy fornicario, adúltero o hipócrita. No puedo decir que soy cristiano y vivo en el pecado. No. El que dice que pertenece a Jesús, el que dice que es esto, debe andar como Jesús anduvo. Es decir, cualquier persona que dice que pertenece a Jesús, que es un seguidor de Jesús, debe andar como Jesús anduvo, en total obediencia al Padre. Jesús estaba en total obediencia al Padre. Él no solamente hacía sus cosas como Él quería hacer, Él hacía las cosas que el Padre quería que Él hiciera. Por eso que la rebeldía, como le dijo a veces a los muchachos cuando tenemos reunión de los niños, que para mí un padre debe castigar severamente la rebeldía, porque hay necedad en el corazón del muchacho, tal como dice la palabra. La rebeldía es algo que hay que castigar. ¿Y qué es? Cuando dice a tu hijo, haz esto, y te dice, no, eso es pura rebeldía. Córtala. Córtala antes que sea tarde. Corta esa rebeldía mientras que el muchacho o la muchacha está creciendo. Pero hay cosas que pagarán por la consecuencia de su desobediencia. Quizás le dicen, no toca eso, y después se lo olvidan, le vuelven a tocar. Eso es otra cosa. Pero la rebeldía necesita que te confronta cara a cara para demostrar que ellos tienen razón. Ahí córtalo, padres. Ni lo piensan dos veces. Córtalo. Porque en el corazón del muchacho hay necedad, gran necedad. Y tenemos que cortarlo lo antes posible. Así como hemos visto que la vida del Señor Jesús está totalmente ligada a la voluntad del Padre. ¿Cuánto aún nos falta a nosotros? Porque hoy en día nosotros hacemos lo que queremos. Los hombres cristianos se casan con quien quieren. No consultan la voluntad de Dios para saber si es una chica correcta. Las mujeres hacen lo mismo, buscan donde tienen, digamos, sus medios para cubrir sus gastos y corren por ahí. Y la gente busca cualquier cosa en la vida. Hacemos lo que nosotros queremos hacer. No pensamos si eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, hasta en el alimento que nosotros comemos, tenemos que preguntarnos, ¿acaso comiendo una pierna de cerdo a las 12 de la noche con una vara de pan, con una botella de Coca-Cola, es saludable para mi cuerpo? Hasta este punto tenemos que pensar. ¿Cómo nos alimentamos? Porque nuestro cuerpo, hermano, dice la palabra, es el templo del Espíritu Santo. En todas las cosas que hacemos, tenemos que preguntar, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cómo quieres que yo haga las cosas? Dirígeme, ayúdame a hacer bien las cosas de la manera que tú quieres que yo haga. Tenemos que hacer morir nuestros propios deseos. Por eso que el Señor Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, es la primera cosa. Decir que, oye, Alex, tú estás muerto. Y tomar su cruz todos los días, que está dispuesto a sufrir por el Señor Jesús, dispuesto a dejar atrás las cosas que a mí tanto me gusta y seguirle a Él. Ahora tenemos la parte que hemos comprendido. ¿Por qué vino el Señor Jesús? Hemos visto que el Padre le mandó. ¿Por qué?
y no solamente eso que el Padre le mandó, el Padre le dijo lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo, y el Padre le enseñó los milagros que él tenía que hacer. Así que la siguiente pregunta ahora viene es, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Sabemos por qué vino? Porque el Padre le mandó. Entonces, ¿para qué vino Él? ¿Por qué el Padre le mandó? ¿Para qué lo mandó el Padre? Así que la respuesta de eso, el Señor Jesús mismo nos da en Juan 3:17. Él mismo nos da la respuesta. Él nos dio la respuesta antes en Juan 6. ¿Por qué vino? Porque el Padre le mandó. Entonces, ¿para qué ha venido? ¿Para qué lo mandó el Padre? Él mismo nos da la respuesta. Eso es una conversación que él tuvo con un hombre llamado... ay, mira cómo se me ha ido el nombre. Era un líder judío. Wow, se me ha quedado blanco la mente así. Nicodemo. Se me ha quedado blanco la mente así. Nicodemo vino de noche para hablar con el Señor Jesús. Y quería saber qué tenía que hacer para ser salvo. El Señor Jesús le explicó, tuvieron una conversación bastante más interesante. Pero en esta conversación que tuvieron, el Señor Jesús le dice esto. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar el mundo. Así que el Padre envió, lo que hemos visto antes en Juan 6. Jesús dice que el Padre lo envió. Así que Él lo explica bien a Nicodemo aquí y para todos nosotros. Que el Padre no le envió para que Él condene el mundo. El Padre tenía algo en mente, algo en su corazón, un motivo principal por el cual Él mandó a su Hijo. ¿Para qué? Sino para salvar el mundo por medio del Hijo. Eso es la razón por el cual o para qué vino el Señor Jesús. Vino porque el Padre le mandó para salvar el mundo. Así que Dios mandó a su Hijo para salvar el mismo mundo que Él había creado. No para destruir el mundo, no para destruirte a ti ni para destruirme a mí. Él mandó a su Hijo para salvarnos. Salvarnos porque ¿quién puede salvar a alguien que se está ahogando? Solamente alguien que no se está ahogando. Porque si dos personas se están ahogando, ninguno se podrá salvar. Yo no podré salvar a una persona que se está ahogando. Simplemente tiene que venir alguien al exterior o que está en un barco para salvarnos a los dos. De la misma manera que todo ser humano, en el momento que nazcamos, en el momento del nacimiento, nos estamos ahogando en nuestros propios pecados y estamos ya yendo hacia la destrucción. Necesitamos ser salvados de esta destrucción. Esto que el Señor Jesús dice que Dios no mandó a su Hijo. Él no mandó al Señor Jesús para destruirnos, porque ya estamos yendo hacia la destrucción. No le mandó para que nos puede salvar a nosotros de esa destrucción venidera. Pero la pregunta es, ¿quién mandará a su Hijo? ¿Acaso Dios no sabía que su Hijo iba a morir? ¿Acaso Jesús no sabía que lo que le esperaba iba a ser algo bastante terrible? Lo vemos en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su traición, las noches que Judas lo traicionó. Él oraba con sus discípulos y oró, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Por su propia voluntad carnal, como un ser humano, porque era un ser humano al 100%, aún que era Dios. Él no quería morir por ti, ni quería morir por mí, para nada, porque Él no había hecho nada. No merecía ese tipo de muerte. Él no quería pasar por todo ese dolor, por algo que Él no había hecho. Pero Él dijo una cosa muy importante. Pero que no se haga como yo quiera. No mi voluntad, Padre, sino la tuya. ¿Por qué? Porque el Padre le había mandado. Aunque Él sabía muy bien que iba a pasar por un momento muy doloroso, le iban a acusar por algo que no ha hecho. Seguro que si nos acusa a uno de nosotros por haber robado algo, nos montaremos una pelea impresionante para defendernos, para justificar que no hemos hecho nada de eso. Pero aquí el Señor Jesús le habían acusado por muchas cosas, le enseñaron el dedo por muchas cosas, pero Él nunca se defendió. Él había llamado a millares de ángeles para que destruyeran el mundo entero y para que le salvara. Él podría haberlo hecho, pero nunca lo hizo. Solo Dios, hermanos, puede hacer algo así, mandar a su propio Hijo para morir por personas culpables. Solo nuestro Dios puede entregar a su propio Hijo a morir para salvar a sus enemigos. Y debe haber una buena razón.
Debe haber una razón, porque nadie puede mandar a su hijo a morir por criminales. Nadie puede mandar yo no puedo mandar a mi hijo para que vayan a morir, para que muere por mis enemigos. Nadie hará algo parecido, pero Dios, solamente Dios puede hacerlo. Entonces debe haber una buena razón. ¿Por qué Dios permitió? Primeramente manda a su hijo, sabiendo muy bien que su hijo iba a ser rechazado, sabiendo muy bien que le íbamos a denegar, sabemos muy bien que le íbamos a crucificar. Pero ¿qué es lo que impulsó a Dios para hacer algo así? Tenemos la misma respuesta de parte del Señor Jesús. Él nos dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo. Es el amor de Dios. Es lo que impulsó a Dios a mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por eso que la palabra dice que el amor cubre multitudes de faltas. El amor cubre. Alguien puede hacerte algo malo o algo que no es tan grave. Y te pisa un callito que tienes en el pie y te montas una película porque te gusta tener todo el centro de atención solamente para ti. Porque en tu corazón falta el amor. Falta el amor. Quiere venganza. Quiere que la gente sepa que te han hecho daño. Quiere anunciarlo. Pero hermanos, si de verdad podemos apreciar el amor de Dios en nuestras vidas, podemos compartir ese amor con otras personas, aún con nuestros propios enemigos. Podemos bendecir los que nos maldicen, amar los que nos odian, hacer el bien a los que desean hacernos el mal, orar por los que nos persiguen, desear y regocijarnos cuando el peor enemigo se convierte. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios. El Señor Jesús mismo lo dice, es Dios, es el amor de Dios que hizo el amor de Dios para su mundo, que hizo que Dios tomó la decisión de mandar a su único Hijo, para que todo el que cree en su Hijo, todas aquellas personas que están en el mundo, Dios no mandó a su Hijo a morir por los animales, como me dijo un hermano en Cristo que tengo en Colombia, Marlon. Mi hermano Marlon me dijo que Dios no mandó a su Hijo a morir por los animales. Es cierto, Él no mandó a su Hijo a morir por las plantas. Él no mandó a su Hijo a morir por los insectos ni a nada. Él mandó a su Hijo a morir por su apreciada creación, que somos nosotros. Así que es el amor de Dios que conmovió a Dios mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Así que es por amor a su creación, es para un mundo que Él mismo había creado. El Hijo mismo que es Dios, ama al mundo. Porque si Jesús no amaba al mundo, Él nunca había tomado la decisión de venir a morir por nosotros. El amor del Padre hizo que el Padre mandó al Hijo. El amor del Hijo por nosotros hizo que el Hijo aceptara y viniera y entregara su vida por ti y por mí. Hermano, si alguien no le ama, no se rompe la cabeza. Hay alguien superior que todos que le ama, que desea su bien. Alguien que desea que usted llegue a conocerle, pasa todo el tiempo de la eternidad con Él. El amor de Dios no es un amor erótico, este amor que el mundo promueve. El amor de Dios es un amor sin interés, el amor ágape. Es porque Él nos amó primeramente, por eso que nosotros podemos amarle. No podemos amar a Dios sin su amor. Es el amor de Dios que nos atrae para amarle. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios mostró su ¿qué? Su amor. Es su amor. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? No éramos amigos de Dios cuando Dios nos demostró su amor. Así que no espere que alguien sea tu amigo para demostrarle tu amor. No espere que alguien se lleve bien contigo, o sea tu vecino, o sea tu familiar. No, debes demostrar tu amor a la peor persona que te odia. Eso nos hace hijo de Dios. Alguien te maldice, ámale. Alguien te aborrece, ámale. Alguien desea verte hundido y muerto, ámale. ¿Por qué? Porque Dios te amó a ti cuando tú eras pecadora o pecador, no cuando tú eras perfecto. Así que si Dios nos puede amar en situaciones depravadas así, ¿quién somos nosotros de esperar que otras personas cambian antes que le amamos? Si Dios tenía que esperar que cambiemos, nadie disfrutará del amor de Dios, nadie se hubiera salvado. Así que Dios nos amó en nuestra basura.
Ahí nos encontró. Él aborrece nuestra basura, sí. Nos aborrece porque estamos en la basura, sí. Pero nos ama igualmente. Porque sin el amor de Dios no podemos ser salvos. Así que si Dios te ama, hermano y hermana, debes amar a otras personas. Pero debes hacerlo. Porque Dios nos amó. Y Él nos encontró en nuestros pecados. Y Cristo murió por nosotros en nuestros pecados. Jesús no murió por personas que eran santas o perfectas, sino por personas pecadoras como tú y yo. Él me encontró en la basura más grande de mi vida. Él te encontró seguramente en la misma basura. Quizás seguimos, algunos siguen ahí, quizás. Pero Jesús, hay esperanza mientras que su aliento permanece en nosotros. Así Dios nos muestra su amor. Él no nos amó porque éramos buena gente. No, Él no nos amó porque nosotros éramos listos, guapos, bondadosos, misericordiosos. No, no teníamos nada que le atraía. No había nada en nosotros que atraía a Dios hacia nosotros. Pero aún así, Él tomó la decisión de amarnos. Nos conoció en nuestras vidas de basura. Nos amó ahí mismo y nos rescató. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso para nosotros? Eso quiere decir, hermanos, que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que la persona que le aborrece tanto, esta mujer o este hombre o estos vecinos o estas familiares que desea verte muerta o muerto, enterrado y perdida o perdido, Dios también quiere que esas personas se salven. Porque Cristo también murió por esas personas. Así que no somos nadie para aborrecer a la gente, no somos nadie para odiar a las personas, porque Dios no nos aborreció ni nos odió. Si Él hubiera hecho, que tenía todo el derecho del mundo para hacerlo, todo el derecho de la eternidad para hacerlo, ninguno de nosotros nos hubiéramos salvado. Pero Él nos amó cuando aún éramos enemigos suyos. Dios quiere que todos se salven. Él tomó la decisión de mandar a su Hijo, una decisión que era para rescatarnos a todos, pero sabiendo muy bien que su Hijo también iba a morir. Miren también lo que dice el mismo profeta Isaías, Isaías 18, 23. El Señor mismo habla aquí. Eso es una demostración para que los calvinistas, los que creen que Dios eligió a algunas personas para salvarles y otras personas para mandarlas al infierno, es solamente el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya nos hace ver que Él no quiere que nadie muera en sus pecados. Él no quiere. Leemos Deuteronomio, en los últimos discursos de Moisés. Moisés dice a los hijos de Israel, Dios me dice que he puesto dos caminos delante de vosotros. Uno es de vida y el otro es de muerte. Eligen vosotros. Para cada uno de nosotros, Dios tiene dos caminos puestos. Y sinceramente, Dios ama a la gente y desea que todos se convierten. Pero Él aborrece lo que nosotros hacemos y nos aborrece al mismo tiempo por el pecado que nosotros hacemos. Pero su amor es muy grande. Por eso que Él mandó a su Hijo. Mira lo que Dios mismo dice en Ezequiel 18, 23. ¿Que acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Lee todo el 18, lee todo el 18. Todo el 18, Dios empieza con una conversación. Si el perverso deja su camino, vivirá. El padre no pagará por el pecado de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que si una madre está haciendo todo lo que quiere, todo lo que puede para educar a sus hijos en el camino del Señor, y los niños toman la decisión de perderse, eso es problema de los niños, no de la madre, ni del padre. Si los hijos están buscando al Señor y sus padres no están buscando al Señor y se mueren sus padres después de que los niños han predicado a sus padres, es problema de los padres, no de los niños. Es lo que dice la palabra. Todo 18 de Ezequiel podemos ver a Dios ahí diciendo, yo no quiero que nadie muera en sus pecados. No quiero que nadie termine su vida fuera o lejos de mí. Así que Dios no quiere que te pierdes. Él no quiere que yo me pierda. Dios no quiere que tus familiares se pierden. Él no quiere que ni tus vecinos que te odian se pierden. Dios no quiere que tus enemigos se pierden. Él no quiere que nadie se pierda.
No quiere que tu peor enemigo se pierda. No quiere que el peor criminal que existe en este mundo se pierda. Ni los homosexuales. Él no quiere que los homosexuales se pierdan. Él quiere que ellos se arrepienten y vuelven a Él. Por eso que el Señor Jesús empieza su predicación cuando empezó su ministerio con Juan el Bautista. La primera palabra que salía de sus bocas eran arrepentíos. Es que si no nos arrepentimos no podemos venir a Dios. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad, dejando atrás todo lo que uno hacía y tomar la decisión de venir a recibir la salvación que Dios tiene como regalo para uno. Así que Dios no quiere que nadie se pierda, nadie. Así que el que quiere perderse es simplemente porque ha tomado la decisión de perderse. Mira lo que dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pedro, en realidad no es que el Señor es lento para cumplir sus promesas. Dios no es lento para cumplir su promesa. Dios juzgará el mundo, por seguro. Dios vendrá, Jesús volverá y salvará a los que han creído en Él. Sí, los llevará a todos y condenará a todas aquellas personas que no han creído en Él. Es cierto. Pero ¿por qué Dios no está mandando a su Hijo para que regrese? ¿Por qué el mundo no ha terminado aún? ¿Por qué Dios no mata a todos los malvados, incluyendo a nosotros, porque somos dignos de morir? ¿Por qué Dios no erradica toda la maldad? Todas las personas que han tomado la decisión de rechazarle y establece su reino. La palabra nos dice que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente. ¿Por qué? Por amor. Es por amor a ustedes. Es por amor a mí. Es por amor a aquellas personas que no le conozcan. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie sea destruido. Dios no quiere que nadie sea destruido. No quiere que tus padres se mueren y se van al infierno. No quiere que tus hermanos se mueren y se van al infierno. No quiere que tus primos, no quiere que nadie. Ni el peor pecador de este mundo, Dios no quiere que se pierda. Él no quiere, pero quiere que se arrepienten todos. Todos. Algunas personas quizás no tienen la fortaleza para acercarse a Dios, para orar por ellos mismos. Nosotros estamos ahí, tenemos que estar ahí a la brecha por ellos, intercediendo por esas personas que no están orando por ellos, clamando a Dios, Señor, ayuda a fulanita tal, ayuda a fulanito tal. Por favor, Señor, ten misericordia a fulanita tal. Es nuestro deber como cristianos. La Biblia nos demanda a orar por nuestros líderes también del país. Orar por los que están en eminencia, los gobernantes. Hay que orar por ellos para que podamos vivir en paz con ellos. Orar por aquellas personas que no conocen al Señor. Con eso llegamos a la conclusión de decirles primeramente, hermanos, que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvar a su creación. Por eso que Él tomó la decisión de mandar a su Hijo. Él mandó. ¿Por qué vino el Señor Jesús? Porque el Padre le mandó. ¿Para qué? Vino para salvar al mundo. Dios tomó la decisión de mandar a su propio Hijo para que su Hijo entregara su propia vida para salvarnos a nosotros. La vida de su Hijo es el precio para nuestra salvación. La paz que podemos gozar es porque Jesús pagó por esta paz con su propia vida. Tal como Jesús, el apóstol Juan mismo lo dice. Mira lo que dice en 1 Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los pecados pueden ser todos perdonados si la gente se arrepienten y vuelven a Dios. Así que la salvación de Dios es para todos, para ti, para mí, para la persona que te odia con todo su corazón y desea verte en el suelo muerta o muerto. Dios sí que quiere que esta persona también se salve. Tal como dijo el Señor Jesús en el principio de su ministerio, lo que tenemos que hacer lo primero es arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de chip, tomar la decisión de aborrecer el pecado, tomar la decisión
de no rebelarnos contra Dios, humillarnos ante el Padre, ser obediente ante el Padre. ¿Por qué? Porque hay perdón de pecados solo para los pecadores que se arrepienten. No hay perdón de pecados para los que no se arrepienten, solo para aquellas personas que se arrepienten, aquellas personas que están dispuestas a dar un giro de 180 grados en sus vidas. Hermanos, quiero repetir una cosa que lo tengamos bien claro antes de clausurar eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Él no quiere que nadie se pierda. Por amor a su mundo, su creación que somos todos nosotros, porque Él amó tanto al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debemos arrepentirnos. Debemos dejar atrás nuestra vida de rebelión contra Dios. Si somos del reino del cielo, tenemos que vivir conforme a las normas del reino de los cielos y dejar todas las normas del reino de las tinieblas. Porque la Biblia dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas hacia el reino de su Hijo amado Jesús. Así que tenemos un nuevo rey, nuevas leyes, un nuevo gobernante que tiene que gobernar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Todas las cosas viejas de tu vida ya pasaron y Dios está haciendo nuevas cosas que aún no ha terminado. Y lo que Dios tiene preparados para los que le temen, los que le aman, son cosas que dice la palabra que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han podido subir en los corazones de los hombres. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que tenemos que hacerlo, arrepentirnos y volvemos a Dios. Con eso terminamos esta parte de la serie y si el Señor lo permite, el próximo domingo seguiremos con las preguntas de por qué y para qué murió el Señor Jesús. ¿Por qué y para qué murió el Señor Jesús? ¿Qué significa su muerte y su resurrección para nosotros? Hemos visto y por qué vino Él y para qué vino. Vino porque el Padre le mandó. ¿Para qué? Para salvar al mundo que el Padre ama, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para que ninguno de la creación de Dios se pierda. Y ahora vamos a profetizar, si el Señor lo permite, el próximo domingo con esta pregunta de ¿para qué y por qué y para qué murió y resucitó el Señor Jesús? Amén. Padre, gracias. Muchas